En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu... Buenas tardes, amada iglesia en la unidad de la fe. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes a todos. Doy gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Damos gracias a Dios porque nos permite comunicarnos, aun cuando sea por medios virtuales. Como siempre, agradecemos a Dios. Sabiendo, hermanos, que ya pronto nos vamos a estar viendo de manera personal. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su protección, provisión que nos ha dado, por la vida, por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Hoy también vamos a dar gracias a Dios por la palabra que vamos a compartir. Seguimos hablando de la fe durante toda esta época de pandemia. Y hoy el tema que Dios nos pone es la fe y sus verdades espirituales. La fe y las verdades, o la fe y sus verdades espirituales. Vayamos directamente a la palabra en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La versión es Reina Valera 1960. Ya por todos he sabido este versículo, pero vamos a leerlo. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La más grande convicción que tenemos y que no se ve es Dios mismo, es Dios. Y la certeza de lo que se espera es que esperamos en sus promesas, sabiendo que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Para tener la convicción y para tener esta certeza de lo que hoy se define como fe, es necesario que seamos creyentes maduros. ¿Y qué es lo que distingue a un creyente como maduro? Hermano, no son sus dones, no son su capacidad de liderazgo, no son su nivel académico que pudiese tener, los cursos en teología, no es nada de eso. Lo que verdaderamente distingue y hace a un creyente maduro es su carácter, cuando el carácter es semejante al de Cristo. Y ese es un elemento, y otro elemento que muestra la madurez de un creyente es su fe. Que tenga una fe verdadera, una fe que esté fundamentada sobre la roca, una fe que esté fundamentada sobre las verdades de Dios. Por eso hoy, hermanos preciosos, vamos a ver cuáles son esas verdades, esos principios sobre las que se fundamenta, sobre las que está construida nuestra fe. Hoy vamos a ver 6 principios, 6 verdades de nuestra fe, de la fe verdadera. Empezamos con el primero. La primera verdad acerca de nuestra fe es que la fe tiene que estar dirigida a Dios. La fe tiene que estar dirigida a Dios. Cualquier cosa en la que tengamos fe que no sea en Dios, es una fe falsa, es una fe que no es madura. Mira, yo he visto caminar a gente kilómetros y kilómetros y más kilómetros caminando bajo los rayos del sol, bajo la lluvia, bajo el día, bajo la noche, de rodillas, trasladándose de grandes distancias en rodillas, ya los pies, las rodillas deshechas, pero adorando, alabando a un Dios con D minúscula, a dioses que no son verdaderos de acuerdo a nuestra fe cristiana. Todos nosotros sabemos que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, aún aquella gente profesa una fe, pero no es una fe que esté basada en la palabra,
no es una fe que esté basado en el Dios verdadero. La fe que verdaderamente es madura es aquella fe que está basada solo en Dios. No hay otra. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 48, Nueva Versión Internacional. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Es más, hermanos, aún muchos tenemos como creyentes fe en los milagros, porque Dios hizo un milagro en tu vida, porque Dios sanó a algún familiar que tenía una enfermedad terminal, algo grande hizo Dios en tu vida, un milagro y un prodigio, y por eso crees en Dios. Pero la verdad que aún ahí en esa fe no es una fe madura. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos, aquellos creyentes que creen en Dios a través de los milagros, son aquellos hermanos que al final del camino dejan de creer en Dios cuando dejan de ver esos milagros, esas maravillas. Creo en Dios mientras que vea milagros. Creo en Dios mientras que yo vea esas maravillas. Pero una vez que esos milagros y esas maravillas, ese poder de Dios se manifiesta en mi vida, yo dejo de creer. Porque esa fe está basada en los milagros. Entonces, hermanos, aún esa fe no es madura. La verdadera fe, vuelvo a repetirte, es aquella que está basada en Dios únicamente. Aquella que se edifica, que se fundamenta, que se cimienta sobre el Dios verdadero, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La clase de fe de la que somos llamados, aquella a la que estamos llamados a desarrollar, es aquella fe que únicamente reposa, vuelvo a repetirte, y se edifica sobre Dios, en Dios mismo. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, en Reina Valera 1960, dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Vuelvo a repetirte la cita bíblica, Marcos capítulo 11, versículo 22. Reina Valera 1960, la versión, dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces Jesús, como maestro, le enseñaba a sus discípulos que la fe verdadera y en lo único que deberían tener fe es en Dios. Santiago capítulo 1, versículo 6, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Amén. ¿Qué aprendemos acá? Que la única fe que salva, la única fe que es verdadera, la única fe que verdaderamente nos sustenta, es aquella fe que está puesta en Dios. Amén. Esa es la primera verdad. Hermano precioso, te vuelvo a decir, aun cuando tú creas y tengas fe en la palabra, ¿cuántos no tenemos fe en la palabra? Pero la palabra, tenemos fe en que vamos a recibir sus promesas, en todas esas promesas que Dios ha establecido en su palabra. Pero ¿cuántos no tenemos fe en esa promesa, creemos en las promesas, pero vivimos llenos de miedos, de inseguridad, una vida agitada, estresada? Es bueno creer y tener fe en la palabra, como dice la fe, la certeza de lo que se espera en sus promesas, pero esa certeza debe estar fincada en el Dios Todopoderoso. Amén. Otra verdad que hoy Dios nos muestra acerca de nuestra fe como cristianos, es que la fe comienza cuando escuchamos a Dios. La palabra dice que la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe empieza a surgir y empieza a crecer, empieza a desarrollarse y llega a ser madura cuando escuchamos a Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 53,
y 54, Nueva Versión Internacional, dice: pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Amén. Te hago un preámbulo, hermano, para poder entender esta parte de la palabra. Jesús había estado en el monte de la transfiguración, donde vio ahí Elías, a Moisés, y estaban ahí Pedro, Jacob y Juan, y todo eso lo vieron ellos. Habían bajado, y entonces Jesús les dice a Jacob y Juan: vayan a la ciudad para preparar hospedaje para nosotros. Pero cuando llegaron a esa ciudad, no los quisieron hospedar, porque ellos se dirigían a Jerusalén, dice la palabra. Entonces ellos, molestos y queriéndose vengar de los hoteleros y del pueblo que no los quiso cobijar y darles hospedaje, estos discípulos, sus discípulos, Jacob y Juan, le dicen a Cristo: oye, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma y los aniquile y los destruya? Eso es ahí, en esa parte estamos. Ahora mira qué contesta Jesús en Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. Vuelvo a repetirte, Reina Valera 1960. Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, Jesús, estos discípulos le dicen: ¿sabes qué? Por no darnos hospedaje, ¿qué te parece si oramos y destruimos a esta ciudad, a este pueblo, y junto con todos ellos, a los hoteleros malvados que no nos quisieron dar habitación? Y Jesús se voltea y lo reprende y le dice: nosotros, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús no vino para perder las almas, sino vino para que fuesen salvas. Así que continuaron y se fueron a otra aldea. Amén. Pero es una reprimenda, dice acá que los reprendió, pero si te das cuenta, los reprendió muy, muy leve. Un regaño, como dijéramos, pero fue un regaño muy sencillo, muy light. Pero ¿qué pasa más adelante? ¿Qué pasa en Marcos, en Marcos capítulo 9, versículo 19? Dice aquí Jesús: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí es cuando Jesús baja del monte y al llegar a la ciudad se encuentra con un padre de un muchacho, el cual no le habían podido expulsar un demonio, y este padre le dice a Jesús y se queja con él y le dice: oye, tus discípulos no han podido expulsar a ese demonio de mi hijo. Aquí es cuando Jesús les dice él: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí fue un regaño más severo, una reprensión más severa, y si analizamos el primer contexto con esto, vamos a ver que los discípulos dicen: si quieres oramos para que sea destruido toda una ciudad, caiga fuego del cielo y sean destruidos toda una ciudad. Y él lo reprendió levemente. Pero acá, cuando sus discípulos no pudieron liberarlo a un muchacho endemoniado, verdaderamente Jesús se molesta. ¿Qué no era más fuerte el deseo de aquellos, más dañino por decirlo, el deseo de aquellos Jacob y Juan de querer destruir toda una ciudad
por el simple hecho de que no les quisieron dar hospedaje? ¿No era más severa ese corazón? A aquel que pues no habían podido expulsar el demonio en un muchacho. Si te das cuenta, hay una gran diferencia entre destruir una ciudad y liberar a un muchacho endemoniado. En el mundo natural podríamos decir que pues fue un poco exagerado, tal vez, en el segundo supuesto, cuando los discípulos no pudieron liberar a un muchacho de un demonio, expulsar a un demonio de un muchacho, no pudieron. Pero más sin embargo, ahí la reprimenda fue mucho más grande que en el primer caso. ¿Por qué? Porque el no tener fe, el ser incrédulo, verdaderamente molesta a Dios, verdaderamente enoja a Dios, lo pone de mal humor, hermano precioso. Entonces, la incredulidad, la falta de fe, verdaderamente molesta a Dios, enoja a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, porque a través de la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de estar en su presencia, es lo que nos va acrecentando nuestra fe. Yo te puedo decir que fueron exagerados Jacobo y Juan, pero ve en ellos una gran fe. Querían destruir una ciudad orando y pidiéndole al Padre que cayera fuego sobre esa ciudad y serían destruidos. Pero ¿por qué esa gran fe? Porque ellos habían estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Momentos antes habían tenido un retiro espiritual y habían visto a Dios decir esto que les voy a leer en la palabra Marcos, en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 7, Reina Valera 1960, dice: entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Acababan de escuchar la voz de Dios directamente: este es mi hijo amado, a este oíd. Entonces venían con una fe tremenda. ¿Por qué? Porque habían escuchado la voz de Dios. Y estos eran capaces de hacer llover fuego del cielo. Mientras que los otros que habían quedado, que no habían subido al monte, no fueron ni siquiera capaces de liberar a un muchacho de un demonio. Entonces, ves el tamaño de la fe, ves el tamaño de la confianza. Entonces Dios, aunque Jacobo y Juan tenían malas intenciones verdaderamente, pues no los reprendió tanto, porque al final de cuentas tenían una fe en Dios y tenían una fe derivada de haber escuchado a Dios. Mientras que aquellos tenían una fe endeble y no fueron capaces ni siquiera, comparado con hacer llover fuego del cielo, pues se necesitaba menos fe para poder liberar un muchacho de un demonio. Sin embargo, los discípulos no lo tuvieron. Por eso hoy nos enseña la palabra que la fe comienza también escuchando a Dios, escuchando a Dios. De ahí la importancia, hermanos, de leer la palabra, porque dice la palabra en Romanos 10:17, Reina Valera 1960, que ya te lo había dicho al inicio de este punto, es que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos tener una fe grande, una fe madura, debemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha? Escudriñando, leyendo la palabra de Dios, estando en su presencia a través de la oración, a través de la meditación, meditando en la palabra de Dios. Amén. Por varias formas, pero es necesario escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe sea acrecentada. Otra verdad acerca de nuestra fe es que la fe crece a medida de que conocemos a Dios. La primera habíamos visto, ¿sí?, que la fe verdadera es aquella que está fundamentada solo en Dios. El segundo punto es que, la segunda verdad es que la fe crece cuando escuchamos la voz de Dios. Y el tercer punto es que la fe crece a medida de que conocemos
a Dios. En la medida en que tú vas conociendo a Dios, va a ser en la medida en que crezca tu fe. Ahora, el crecimiento de nuestra fe no es un suceso, sino es un proceso. Es decir, tu fe, mi fe, no va a crecer de la noche a la mañana. No es un suceso, es un proceso. Amén. Por lo tanto, la clave para poder acrecentar nuestra fe, ya dijimos, es oyendo su palabra. Pero ese oír la palabra de Dios también te va a dar este segundo elemento, esta segunda verdad acerca de la fe, que vas a conocer cada vez más a Dios a través de un proceso, de un caminar, pero cada vez que más intimes con Dios y conozcas más quién es Dios, todos sus atributos, eso va a hacer en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, que conozcas a Dios y que por lo tanto tengas más confianza, más fe en Dios. Entonces, la clave es conocer a Dios y tener una relación íntima con Él. Hermano, es muy difícil, ya lo he dicho muchas veces, que confiemos en alguien que no conocemos. ¿Cómo tú le vas a tener confianza a alguien que no conoces? Por ejemplo, si tú celebras el contrato de una compraventa de una casa, de un carro, lo que tú quieras, celebras un contrato de compraventa y va tu otra parte con el que celebras, ya sea tu comprador o vendedor, con tu contraparte, o con la otra parte, más bien la otra parte, y esta parte te dice, ¿sabes qué? Firma el contrato, ya está todo bien, no te preocupes, no es necesario que lo leas, no lo leas, firma nada más. ¿Qué harías tú? Muy seguramente, por sentido común, pues no lo firmaríamos hasta que no leamos verdaderamente qué está estipulado en ese contrato. ¿Por qué? Porque es una persona con la que no conoces, y si no conoces, pues no confías en ella. No confías. Lo mismo pasa en las cuestiones de Dios. ¿Cómo vas a confiar en Dios? ¿Cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a firmar el contrato de salvación, por decirlo metafóricamente, si tú no confías en Dios? Si no conoces a Dios, no confías en Dios. Y si no confías en Dios, menos lo vas a tener como tu Salvador y como tu Señor. Entonces, hermano, es necesario conocer a Dios para que podamos confiar en Él. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, palabra de Dios para todos es la versión, dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Te lo vuelvo a repetir, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído sobre Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? Amén. Entonces, hermano, es prácticamente imposible que nosotros podamos confiar en nuestro Señor, en nuestro Dios, como Salvador y Señor, como Dios, si no le conocemos. No puedes confiar en un desconocido. Por eso es necesario, hermanos preciosos, que nosotros dediquemos tiempo a conocer a Dios. Que sea prioridad tuya conocer a Dios en todos sus dones, en todos sus atributos, en todas sus misericordias, en su gran amor, etcétera, etcétera. Mira, yo te puedo preguntar hoy, ¿a quién acudes cuando tú tienes un problema? Muy seguramente cuando tú tienes un problema vas a acudir a la persona a la que verdaderamente le tengas confianza. Y le vas a platicar todo lo que es verdaderamente, y esa persona, si está en sus posibilidades, te podrá ayudar o no ayudar. Pero tú vas a acudir, el punto es que acudes ante las personas que verdaderamente le tienes confianza. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tenemos un problema, una dificultad, estamos llenos de angustia, de pesares, porque acudimos a personas. ¿Crees tú que Dios o esa persona tenga más poder que Dios? ¿Crees tú que esa persona tenga más sabiduría, inteligencia y conocimiento, poder para ayudarte, tenga más poder para ayudarte que Dios? Es obvio que no. Entonces, hermano, ¿por qué acudes vas primero a las personas, a la gente? Empiezas primero a inclusive confiar más en ti, luego en las gentes, y por último, cuando todo te falla, si es que te alcanza la prudencia y la sabiduría, vas a Dios. Por último, cuando debería ser
lo primero que haga. Debería ser el primero que buscáramos a Dios. No hay ser humano en esta tierra que sea más poderoso, inteligente, sabio, que te ame más que Dios mismo y que te conozca más que Dios mismo. Por eso es importante conocer a Dios para que tú confíes en Él. Dios no es nuestra primera opción. Dios no es nuestra primera opción, sino es la única opción, debería ser. La confianza se logra, entonces, hermano, en la medida en que lo conoces. Que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel verdaderamente vieron maravillas, vieron prodigios, pero nunca conocieron a Dios. Por eso nunca confiaron en Él. Confiaban mientras que todas las circunstancias estuviesen bien, mientras que los prodigios y maravillas sucedieran en su vida. Pero en cuanto todo eso terminaba y apenas Dios los ponía a prueba, o alguna circunstancia era adversa a su querer, bastaba eso para que empezaran a desconfiar. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 22, Reina Valera 1960, dice la palabra: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Amén. Habían visto todos los milagros, pero ni siquiera la voz de Dios habían escuchado. Si no son capaces de escuchar la voz de Dios, mucho menos van a conocer a Dios. Y si no escuchan la voz, menos lo conocen, y si no lo conocen, menos confían en Él. Por lo tanto, por eso el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios, era siempre rebelde, siempre incrédulo. En Deuteronomio capítulo 1, versículos del 31 al 32, Reina Valera 1960 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Nos ha traído como papás, como un verdadero padre, un padre responsable. Nos ha cuidado en la esclavitud, nos ha cuidado en el desierto, nos ha cuidado en todo tiempo y nos ha traído hasta donde hoy estamos tú y yo, hermanos. Estamos con vida, tenemos una familia y deberíamos estar agradecidos. Pero aún con todas las maravillas, prodigios, aún con todos sus cuidados, con toda su protección y con toda su provisión, ¿sabes qué, hermano? Muchas veces nosotros, aún con todo esto, no hemos creído en Jehová nuestro Dios, en nuestro Señor. Aún ahí desconfiamos. Aún ahí nuestra confianza está en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona, menos en el Dios verdadero. Qué triste, de verdad. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos, hermano precioso. ¿Y por qué no le conocemos? Porque no escuchamos su voz, porque no leemos su palabra, escuchamos una prédica, pensamos que escuchar una prédica, si es que verdaderamente el pastor, el predicador está inspirado por el Espíritu Santo, si bien nos va, porque ahorita hay tantos falsos maestros, tantos profetas, tantos pastores, tantos evangelistas que son falsos. Pero vamos a pensar positivamente que has escuchado a verdaderos hijos de Dios. Aún con ello pensamos que el escuchar una prédica un miércoles y un domingo, ya con eso nos es suficiente. Hermano precioso, para conocer a Dios tenemos que leer todos los días de Él, escuchar todos los días su voz, escudriñar su palabra de día y de noche, dice la palabra, y que no se aparte este libro de la ley de tu vida. Amárralo en tu dedo, ponlo en los marcos de tu puerta, para que no se te olvide de cumplir con esta ley que Jehová tu Dios te ha mandado a obedecer. Estoy parafraseando, hermano. Pensamos que por un curso que hemos llevado, un retiro o un encuentro, con eso nuestra vida está solucionada. No, hermano, Dios es mucho más grande como para poder
pensar que por tiempos limitados podemos conocer a nuestro gran Dios. Tenemos que intimar con Él y tener una relación íntima con Él diario, en cada instante, en cada momento. Si quieres que tu fe crezca, necesitas conocer a Dios y pasar un tiempo con Él. Si tú quieres que tu fe crezca, necesitas conocer a Dios y para ello necesitas pasar tiempo con Él. El cuarto punto, la cuarta verdad: la fe funciona si Dios es la única opción. La fe funciona si es nuestra única opción. Mira, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y Dios es todopoderoso, el soberano, el gran yo soy. Él no va a compartir su gloria con dioses falsos, con dioses con D minúscula. ¿Sí? Dios es soberano, es el gran yo soy. Es lo que verdaderamente tenemos que entender. Dice aquí, una verdad es que la fe verdadera, únicamente va a funcionar si Dios es nuestra única opción. Dios no se va a rodear de dioses con D minúsculas. Dios no comparte su gloria. Y vemos otra vez como ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando y iba adorando a los dioses de las tierras que conquistaban, a Baales, a dioses, a Moloch, a dioses que encontraba en el camino hechos de manos de hombre y de piedra y de madera. A esos adoraba, porque el pueblo de Israel pensaba que entre más dioses tuviese, más protección iba a tener. Cuando se olvidaba que no necesita tener de más dioses, tenemos un Dios todopoderoso, no necesitas de más dioses. Pero el pueblo de Israel se olvidaba y adoraba, levantaba altares, quemaba incienso a dioses falsos. Entonces tenía varias opciones. Inclusive un día Moisés, el líder, se subió a orar y a pedir revelación a Dios, y cuando bajó ya estaban adorando a un becerro de oro. Entonces, tu fe va a ser endeble, va a ser pequeña o va a ser nulificada inclusive si tú tienes varias opciones como dioses. Tú debes tener una sola opción, y es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el único, el creador del cielo y de la tierra. Mira qué dice el profeta Samuel en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 4, nueva versión internacional. Dice: por eso Samuel le dijo al pueblo, lo que yo te decía, que adoraba a muchos dioses, él los reprende y les dice al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Aquí hay dos palabras claves, hermano, lo que Samuel les dijo al pueblo de Israel. Dice: dedíquese totalmente. La primera palabra es totalmente, a servir solo a Dios. La segunda palabra es solo. Debemos entregarnos totalmente solo a Dios, no a nada más. No puedes entregarte parcialmente, ni te puedes dar a varios dioses, sino solo a uno, al verdadero, al soberano, al gran yo soy.
Y eso le digo, si verdaderamente quieren arrepentirse, si verdaderamente quieren caminar el camino de la verdad y de la vida eterna, dijéramos hoy, si verdaderamente quieren deshacer el pecado que hay en su vida, entonces entréguense totalmente a servir solo a Dios. Las claves es que no podemos compartir la gloria de Dios con otros dioses. Si en otras palabras, la verdadera fe quita de nuestras vidas toda idolatría. Toda idolatría. No hay más quien adorar en nuestras vidas cuando somos verdaderamente creyentes, cuando verdaderamente la fe verdadera existe en nosotros. No hay más quien adorar que al Dios verdadero, al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Segunda, quinta verdad. Otra de las verdades es que la fe tiene que verse. Nuestra fe tiene que verse. O más bien, la fe verdadera tiene que demostrarse, tiene que verse con nuestros hechos a Dios. Tiene que ver Dios tiene que ver Dios que nuestra fe es verdadera. Amén. En Lucas capítulo 5, versículos del 19 al 20, nueva versión internacional, dice la palabra: pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, escucha bien, dice acá, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Mira, no sé cuántos pudieron haber que estaban enfermos y que tal vez se acercaban a Dios, pero que nunca demostraron a Jesús tener la fe verdadera. O sea, eso ya es algo personal. Al leer esto vino a mi corazón, a mi mente, cuánta gente tal vez no se acerque a Dios, pero no se acerca con la fe necesaria, y por lo tanto Dios no ve nuestra fe y perdemos nuestro milagro, perdemos nuestra salvación. O sea, perdón, pero a veces no basta con que te acerques a Dios. Es necesario demostrar que te acercas con una fe genuina, con una fe verdadera, con una confianza verdadera, y que Dios lo pueda percibir, lo pueda ver. Tú me podrás decir, bueno, es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Sí, pero no es por Dios, es porque tú tienes que demostrárselo a Él. Es porque tienes que tener una actitud correcta. Tienes que verdaderamente demostrar en ti que hay una confianza. El que cree todo le es posible, todo se le es dado. Amén. Entonces, hermanos, la fe tiene que verse. No es suficiente que nada más pidas. No es suficiente que nada más crezcas. Es necesario, sino que es necesario que esa fe que tú tienes sea visible. ¿Cómo es visible? A través de tus acciones. La fe sin fruto es muerta en sí misma. Amén. Es impactante cómo ellos ven una multitud, se los impedía, pero la multitud no se los impidió realmente. Al final de cuentas no se les impidió porque se lo ingeniaron. Yo admiro a esta gente del amor que tenía en ese enfermo, en ese paralítico, de ser capaces esa ocurrencia que solo pudo venir del Espíritu Santo, basado en un amor genuino que ellos tenían hacia su prójimo, y subieron y quitaron las tejas, y dijo Jesús, wow, al ver la fe de ellos, ya ni siquiera el paralítico tuvo que hablar, sino Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Wow. ¿Sí? Yo escuché por ahí que alguien tenía tanta fe que salió a orar para que lloviese, pero llevaba un paraguas. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que se puede ver. Él estaba orando, pero ya tenía el paraguas
abierto, porque sabía que iba a llover si lo pedía con fe. Es una metáfora, hermano, si tú quieres un poco burda, pero lo que quiero es que podamos comprender lo que Dios nos está dando a enseñar hoy, que la fe, nuestra fe, tiene que verse. Punto número 6, o la verdad número 6, la fe hace que las oraciones sean contestadas. Una verdadera fe, aquel que ora en confianza en Dios, verdaderamente esa oración será contestada. En el libro de Mateos capítulo 21 versículo 22, Reina Valera 1960, dice la palabra: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, la oración necesita fe, confianza, creyendo que lo vas a recibir. Y si tú crees que ya lo vas a, crees que lo que no es, que lo que ahorita no ves, ya es hecho. Con esa fe. Si tú oras con esa fe, lo vas a recibir por lo que tú estás orando. Por eso las grandes bendiciones de Dios no es para aquellos que lo quieren, sino para aquellos que crean o que creen. Las bendiciones de Dios no son para aquellos que lo quieren, sino son para aquellos que también no solo lo quieren, sino también lo creen que van a recibir. Amén. En Mateo capítulo 9, versículo 20 y 21, Reina Valera 1960 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esa es la fe que se ve también, hermanos. Ella no solo quiso querer y ahí quedó, a veces decimos, si Dios quiere va a pasar por aquí y me va a ver y Él va a salvarme. No, dice, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y sabes que es una mujer, llegó aún cuando la multitud se lo impedía, lo apretujaba y todo, y tocó el borde de su manto, y no solo fue salva, sino también fue sana. Hermano precioso, esa es la fe que es visible. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque sabía que había salido bendición, que había salido poder de Él. Hermano precioso, Dios es poder, pero es necesario que te acerques con una fe que sea visible. Si tan solo tocare, no es solo oración, es creer y es ponerme. Muchas veces Dios te va a decir quédate ahí, espera, pero otras cosas es necesario que te muevas en fe. Si tú quieres arrebatar ese poder que hay de Dios para tu vida. Amén, hermano precioso. Otro ejemplo muy impactante también, hermano, es lo de los leprosos. Estos leprosos fueron curados en el camino. Mira, vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículos del 13 al 14, Reina Valera 1960, dice: y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, aquí está, mira hermano, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Te hago un antecedente rápidamente para poder comprender tal vez un poquito mejor esta parte de la palabra. Mira, en Levíticos capítulo 13 y 14, vas a encontrar que cuando en el pueblo hebreo había un leproso, se presentaba ante los sacerdotes para que viesen su enfermedad y tomaran las medidas de sanitarias o las medidas espirituales que fuesen necesarias para proteger a la ciudad, para proteger al pueblo y tomar decisiones sobre estas gentes que estaban afectados de la lepra y de otras enfermedades. Pero cuando, estoy parafraseando y estoy haciendo un contexto, pero cuando ya ellos eran sanados, porque a veces sanaban,
eran presentados ante el sacerdote para que ellos testificaran, para que ellos manifestaran que verdaderamente ya eran limpios. Entonces aquí Jesús retoma esta palabra, por eso les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes. Cuando un leproso se presentaba ante los sacerdotes, quería decir que ya eran limpios. Pero aquí lo impresionante es que cuando Jesús les dice a ellos que se presentaran con los sacerdotes, no eran limpios, no habían sanado de la lepra, porque dice aquí, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces acá también es una fe que se ve, hermanos. Cualquiera de nosotros le iba a decir, ¿para qué me voy al sacerdote si todavía no he sanado? A ver, Jesús, le pego otro grito a Jesús y le digo, a ver, Jesús, límpiame primero para que yo vaya al sacerdote y me presente limpio. No. Ellos no dijeron, bueno, vámonos, ya nos dijo Jesús, una fe visible. Y en el trayecto del camino fueron limpios. Hermanos, esa es la fe que Dios quiere que haya en nosotros. Amén. Muchas veces Dios nos ha mandado a hacer cosas, pero no, por falta de fe no las obedecemos. Y no sabemos que atrás de eso había unas grandes bendiciones. Atrás de eso había libertad. Había una tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Es necesario creer, es necesario que nosotros tengamos una fe verdadera, una fe madura. Tal vez tú puedas preguntarte, ¿qué tan grande es mi fe? Como para creerle a Jesús y estar seguro de que todas las promesas de Dios y de Jesús se van a cumplir en mi vida, aun cuando yo no los vea. ¿Será que tenemos ese tamaño de fe? ¿O somos de aquellos que estamos pasando por un problema y no podemos salir de ellos porque no vemos por dónde va a venir la bendición, por dónde va a venir la ayuda? Y estamos viendo a ver si el vecino, a ver si el pariente, a ver si mi trabajo, o a ver quién me saca del problema, o mi sabiduría, mi inteligencia humana, mis estrategias me va a sacar. ¿En quién te estás confiando? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Qué tan madura es tu fe? Amén. Entonces vemos 6 puntos importantes, 6 verdades importantes acerca de la fe. Primero es que la fe verdadera únicamente está confiada o está basada en Dios, Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La primera es que la fe no puede estar basada en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. Únicamente la fe verdadera está basada en Dios. El segundo es que nuestra fe, una fe verdadera, es aquella que escucha a Dios. Una fe verdadera es aquella que escucha la voz de Dios. Otra verdad es que la fe verdadera está basada en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de quién es Dios en sus atributos. Otra verdad es que la fe verdadera no tiene opciones. La fe verdadera está basada en el único Dios. Dios no va a compartir su grandiosidad. Dios no va a compartir su gloria. La única opción, la fe verdadera ve una sola opción, y esa opción es el Todopoderoso, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Nuestra fe debe de verse. Nuestra fe debe de verse. Es importante. Una fe verdadera es aquella que es capaz de verse a través de su fruto. Y por último, vamos a ver que la fe verdadera es aquella que a través de aquella fe que nos permite que nuestras oraciones sean contestadas, que nuestras oraciones reciban lo que pedimos. Amén. Esas son las 6 verdades en las que se fundamenta, en las que se edifica nuestra fe. Por eso hoy, hermanos, yo no sé qué estés pasando, pero hoy te digo en el nombre precioso de Jesucristo, que tu fe sea esa fe madura que te ayude a salir de cualquier cautiverio, de cualquier esclavitud que pueda haber en tu vida, de cualquier pecado que pueda haber, que te ayude también a sobrepasar las pruebas de este mundo, las aflicciones que podemos estar pasando en medio de esta calamidad, en medio de esta tormenta, en medio de esta catástrofe, en medio de esta pandemia.
Dios tiene todo el poder, todo el amor, toda la misericordia y gracia para poder darnos bendiciones sobre bendiciones hasta que sobreabunde. Si nosotros verdaderamente cultivamos una fe verdadera en nuestras vidas. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has dado, por estas verdades de nuestra fe. Ayúdanos pues a que tengamos un solo Dios, Señor, que oigamos tu voz, que conozcamos de ti, Señor, que te tengamos como única opción, que nuestra fe sea verdadera, que se vea y que nuestras oraciones sean contestadas y alcanzadas a través de nuestra fe, Señor, a través de la fe que obra en verdad. Te damos pues, Señor, a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque sabemos, Padre, que tú eres el único merecedor de todo ello. Te lo pedimos en el grandioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Iglesia preciosa, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los siga bendiciendo. Lean su palabra, escuchemos la voz de Dios, conozcamos a Dios. De verdad se los digo, que Dios me los bendiga siempre y nos vemos pronto. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor.